Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Brisa, en compañía de Megafon. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de la materia Introducción a la Sociología, puntualmente con la bolilla número 2. En el primer punto de esta bolilla vamos a hablar del objeto de estudio, la sociedad de las personas, la tensión entre teoría e investigación, la teoría del alcance medio. En primer lugar, dentro de esta bolilla vamos a desarrollar dos grandes enfoques: los enfoques estructuralistas y los enfoques centrados en el sujeto. En primer lugar, los enfoques estructuralistas creen que las partes de un todo tienen significación en la medida que se relacionan entre sí. La consideración de esos elementos, no por separado sino en combinación, que no son otra cosa que una estructura, son los que incidieron para la continuidad de nuestras sociedades. En toda estructura hay diversos factores, y esos factores están relacionados entre sí, pero a su vez tienen una importancia diferente. Los enfoques centrados en el sujeto y en el cambio, por otro lado, se van a enfocar en las personas y en sus acciones concretas, no tanto en la estructura, y analizan los cambios sociales, ya sean grandes o pequeños. Otra clasificación que podemos mencionar es aquella que divide a los enfoques en materialistas y en idealistas. Los enfoques materialistas son aquellos que sostienen que hay una realidad material, una realidad objetiva, más allá de la conciencia que los sujetos sociales tienen sobre su propia actividad. La tarea del científico social es desentrañar esa realidad, conocerla, siendo que los propios actores no logran desentrañarla. Debe conocer las relaciones profundas que hay entre ciertas conductas y ciertas determinaciones de carácter material. Por otro lado, los enfoques idealistas sostienen que hay un conjunto de concepciones, de visiones, de ideas, que son las que arrastran y que orientan la realidad social. Por otro lado, vamos a desarrollar la tensión entre teoría e investigación. En sociología, la teoría científica se define como un sistema de proposiciones formuladas con lenguaje riguroso y preciso, cuyo objetivo es describir y explicar los fenómenos sociales. Estas proposiciones buscan establecer relaciones lógicas entre conceptos y hechos observables. La teoría social general se refiere a aquellos marcos conceptuales que organizan e interpretan datos empíricos, permitiendo formular generalizaciones abstractas que trascienden el tiempo y el espacio. Es decir, se intenta explicar patrones sociales más allá de contextos particulares. Muchos científicos sociales sostienen que no puede existir conocimiento sociológico sin una teoría previa. Según esta postura, toda investigación sin una base teórica clara carecerá de sentido sociológico o producirá conclusiones confusas o irrelevantes. Por otro lado, se distingue la sociología empírica, que se basa en la observación y experimentación de fenómenos sociales concretos. Las conclusiones que produce solo son válidas en el marco específico en el que se estudiaron: tiempo, espacio y contexto particular. Por esta razón, este enfoque no busca generar proposiciones generalizadoras universales, sino entender fenómenos limitados. Ahora vamos a desarrollar la teoría del alcance medio, desarrollada por Robert Merton. Surgió como una alternativa intermedia entre la teoría general y la sociología empírica, la cual acepta la posibilidad de formular generalizaciones pero limitadas a fenómenos sociales particulares, sin pretender abarcar toda la realidad social. Los conceptos de comunidad y sociedad fueron propuestos por varios autores como una secuencia histórica, entre dos tipos de convivencia social. Tonys, sociólogo alemán, propuso una explicación sobre estas dos formas fundamentales de convivencia humana: por un lado la comunidad y por otro la sociedad. La comunidad es aquella basada en la voluntad humana, esencial o natural, es decir, una forma de actuar instintiva, afectiva, no calculada. Es de base orgánica, ya que es innata en el hombre. Por otro lado tenemos la sociedad, que es aquella basada en la voluntad racional o arbitraria, es decir, los vínculos humanos se construyen por interés, cálculo, conveniencia y no por inercia. Los actos de los hombres son medios para otros actos. Durkheim, inspirado en Tonys, propuso su propia tipología basada en el tipo de solidaridad que une a las personas. Por un lado tenemos la mecánica y por otro lado la orgánica. La solidaridad mecánica es el tipo que predomina en sociedades tradicionales o primitivas. Todos los miembros de la sociedad son muy parecidos entre sí, ya que no hay diferenciación entre los individuos. Tienen las mismas creencias, valores y costumbres. Hay muy poca división del trabajo, ya que todos hacen tareas similares. La cohesión social se basa en la semejanza. Se exige gran adhesión al grupo, a veces al punto de sacrificios extremos. Y el individuo casi no tiene valor propio, ya que prima lo colectivo. Por otro lado, tenemos la solidaridad orgánica. Es el tipo de solidaridad que predomina en las sociedades modernas o industriales. Las personas están diferenciadas, cada una cumple un rol distinto como los órganos de un cuerpo. Hay una gran división del trabajo y especialización. La cohesión se basa en la interdependencia funcional. Cada uno necesita al otro para que el sistema funcione. La conciencia colectiva es más débil y aparecen distintas normas, valores e ideas individuales.
Ya adentrándonos en el punto 3 de la bolilla, desarrollamos agentes de socialización, que son quienes enseñan roles y normas, los cuales pueden ser autoritarios o igualitarios. Los autoritarios tienen poder sobre vos, como por ejemplo un padre, una madre, un maestro. Educan y socializan, mientras que los igualitarios están a tu mismo nivel. Son grupos de pares, amigos, hermanos de tu edad y socializan sin imponer. Por otro lado, dentro de este punto, definimos acción social y relación social. La acción social es aquella que está pensada teniendo en cuenta a otras personas, mientras que la relación social es cuando dos o más personas interactúan recíprocamente teniendo en cuenta lo que la otra hace o piensa. No hace falta que estén de acuerdo, solo que sus acciones están referidas entre sí. Puede ser una pelea, un acuerdo o un vínculo amoroso. Ya adentrándonos en el punto 4 de la bolilla, definimos control social, como el conjunto de mecanismos y procesos, que pueden ser formales o informales, mediante los cuales una sociedad regula la conducta de sus miembros para asegurar el cumplimiento de las normas. Como sus características podemos mencionar que es formal o informal. Formal, como por ejemplo las leyes, la policía o los tribunales, e informal, las costumbres, la presión social o la opinión pública. Tiene como objetivo mantener el orden social y la cohesión, y está influenciado por las relaciones de poder y de desigualdad. Continuando con esta bolilla, desarrollamos conformismo y desviación. El conformismo es la adhesión a las normas y los valores, mientras que la desviación es una conducta que se aparta de las normas. Puede ser tanto positiva como negativa y no siempre es un delito. Por otro lado, definimos lo que es la anomia. Es el estado en el que las normas pierden eficacia para regular la conducta. Hay una falta de orientación y debilitamiento de la cohesión social. La anomia representa un estado de desorganización o vacío normativo, donde las reglas pierden fuerza, no se aplican o resultan contradictorias. En este contexto, los individuos no saben cómo actuar o qué se espera de ellos, lo que puede llevar a la frustración, el conflicto o la transgresión. Para Durkheim, la anomia surge en tiempos de cambios rápidos, cuando hay una crisis económica o durante la modernización, mientras que para Merton la anomia surge cuando hay tensión entre metas culturales y los medios legítimos para alcanzarlas. Ya dentro del punto 5 vamos a definir estratificación. Es la distinción entre las personas en cuanto a su ubicación, fortuna y posibilidades, dependiendo de la perspectiva en la que se estratifica. Son las divisiones horizontales en la población, justificadas de la más diversa manera, desde la religión hasta la riqueza. La estratificación se hace mediante diferentes grados de prestigio, poder y propiedad. La estratificación social, entonces, es el género y las clases sociales y estatus, sus especies. Estos estratos tienen distintas maneras de concebir la vida social, otorgándole a unos mayores posibilidades de determinar las conductas de otros. Todas las sociedades hoy en día se encuentran estratificadas. La teoría marxista se basó en el problema de las clases sociales y surgió luego de la Revolución Industrial, donde los nuevos ricos eran los propietarios de las industrias y los nuevos pobres los trabajadores de las máquinas. La brecha social se expandía cada vez más. Marx establece que la explotación sistemática del proletariado es propia del periodo industrial, ya que fue una consecuencia de esta revolución y del cambio de sistema económico que trajo consigo. De hecho, propone que existe una ley de crecimiento capitalista, según la cual la burguesía se enriquece cada vez más y el proletariado es cada vez más miserable. Según Marx, las clases sociales son grupos antagónicos, presentes y en lucha, polarizados en poseedores de los medios de producción y desposeídos. Por eso, para él, no todas las clases resultan importantes en este análisis, ya que las clases medias están condenadas a caer en el proletariado u, oportunamente, se asociarían con las clases altas para defenderse del proletariado. A diferencia de Marx, Weber entiende que el concepto de clase se refiere a un grupo de personas que se encuentra en igual situación de clase y define a esta como un conjunto de igualdad de probabilidades de acceso a cierta provisión de bienes, posición externa y destino personal. Esto significa que las personas de una misma clase tienen similares oportunidades en la vida debido a su acceso a bienes de consumo, medios de producción, patrimonio y servicios. Acá terminamos con el desarrollo de la segunda bolilla de Introducción a la Sociología. Recuerden que estos videos son solamente una guía y cualquier duda nos encuentran frente a la sub 6.